8 de diciembre. Otra Otra vez. vez. Ver la energía. Te quería volver a traer. Sí, así es la energía. Es Pero, increíble. ¿me lo está diciendo en serio eso? Sí, porque es que, a ver, ¿cómo se lo explico? ¿Usted alguna vez ha escuchado a la gente que habla de los déjà vus, de que todo se repite y se Sí, repite? Bueno, sí. eso sucede porque el planeta Tierra funciona como un disco duro. Plasma acciones y se repite y se repite y se repite y se repite. Esta no es la primera vez que vamos a tener esta conversación, siempre la vamos a tener, gracias a la Claro. energía. Es la energía. O sea, mi vida ya está hecha, ¿no? Me estás diciendo. Sí, Más o menos. no, más o menos no, sí está hecha. Por eso es que los videntes tienen la capacidad de leer fragmentos o ven visiones y cosas de eso. Aunque científicamente está como aprobado de que eso no es real, pero por experiencias de los puntos de vista tiene más sentido y lógica de que O sea, no. me está diciendo que ¿el espacio qué? ¿Eso cómo va? Lo que sucede es que el espacio es una consideración de no existencia de algún tipo de material, pero en realidad tiene que haber algo para que la energía interactúe. O sea, por más que haya vacío, siempre hay energía. Por eso rotamos ante el Sol, ante las galaxias, ante todo ese tipo de cosas que nos han mostrado. Claro, pues es mentira todo, ¿no? Sí es mentira, Sí, pero no. su comportamiento energético hace que genere ese No. tipo de cosas. O sea, en cierta parte sí es mentira, pero mentalmente sí es verdad porque por eso sucede ese Claro, tipo es de como, fenómenos. es donde estamos, ¿no? Más o menos, por decirlo de una forma. Sí, es que si no se Supongo repitiera todo, complicado, ¿no? no, es sencillo, pero, o sea, entender es fácil, lo complicado Sí, es entenderlo comprender, fácil, pero claro. comprender por qué se hace fenómeno. Pero entonces, paradójicamente, para saber eso, hay que saber toda la mentira, porque tiene que aplicar muchos números para entender por qué la energía tiene ese tipo de conductas. Es brutal. ¿Tú, tú crees que eso es toda la mentira o no? No, no. ¿Que toda la qué? No lo entendí. Toda la mentira, todo. Lo que sucede es que yo sabía todos los conceptos matemáticos y física, psicología, yo también creía en la mentira, estaba ciego en ello. Pero lo que me hicieron cuestionar principalmente fueron los números en un estado físico real. No tenemos percepción de ello. Ahí está el problema. Pero si tú puedes escribirlo, ¿no? Por eso mismo Pero, es interpretativo, ¿no? Si el entorno nos diera la información, no estaríamos hablando. ¿Usted alguna vez vio la película Anon? Es una película de Netflix. ¿La ha visto? no. ¿Cómo se Anótela, escribe eso? búsquela. Es malísima, pero el concepto es tan bueno que ¿Cómo se entiende. llama? Anon es el acrónimo de Ah, Anónimo. no. Vale. Es del 2017, Netflix. Vale, vale. Bueno, esa película, los personajes tienen percepción numérica, el entorno les da la información. Entonces, si la gente tuviera ese tipo de capacidades, todo sería perfecto y estaría la pseudo verdad. El problema es que si una persona llegase a tener percepción numérica, ahí es cuando uno se daría cuenta que está en una matrix, en una... Mentira. Claro, porque si usted el entorno le da la información, es absurdo a nivel energético. A nivel mental, pues es pseudológico. Sí. Entonces es muy paradójico cómo funciona ese tipo de películas. Bastante curioso. Hostia. No te voy a pedir que me cuentes más porque me vas a rayar y me voy a quedar pensando y no duermo. No, al contrario, usted debe aclarar todas sus dudas porque cuando usted ya sabe todo el concepto, ya es más fácil su realidad mental. Como usted es un punto de vista, usted se adecua al entorno, lo que estábamos hablando la vez pasada. Entonces, cuando usted ya tiene todos los conceptos, ya es más fácil, no es tan caótico. Entonces, cuando usted tiene un problema, ya no es tan problema, sino es más cómo generar de que el entorno solucione ese problema mental. Es mental porque es garantizado porque no hay números, pero igualmente usted Claro. puede que satisfacer su paz interior para que no sea tan caótico. Aunque paradójicamente la energía genera de que usted tenga tanto caos como tranquilidad. Es una vaina muy curiosa. Usted tiene que tener todos los tipos Todos de, los... de experiencias para que el organismo se sienta humano. Es muy, Vale. muy paradójico. Bueno, te paso porque ya me está rayando la cabeza y quiero dormir, ¿vale? Pero No, yo me pero aclaro, ¿para qué ¿vale? dormir? Debería aprovechar este lapso Chico. mental después Bueno, de 13.000 millones de años para volver a esclarecer todas sus inquietudes.
¿o no? Y es que me aclaro mejor descansando, es que son las 3 de la mañana aquí, ¿sabes? No, Bueno, y por eso es una vez en la pseudoida después de 13.000 millones de años. ¿No tiene alguna otra duda existencial? no, a ver, ahora mismo no. Ya quedó todo claro con la Vamos, energía. ya me quedó todo clarísimo. Bueno, si nos volvemos a ver, pues La sí, energía, esas. el disco rayado, el No, disco no duro es que rayado. sea rayado, lo que pasa es que es Sí, sí, está interpretado. rayadísimo. Mm, Porque Pero es que no es yo, tanto yo, el planeta, es la energía que es increíble. O yo he sea, soñado cosas y luego han pasado. Eso no es un déjà vu, ¿no? sí. Es Pero un es déjà que vu, pero lo que sucede es que es muy paradójico porque el cerebro cuando procesa información a nivel consciente lo hace es porque el cerebro tiene que estar todo el tiempo procesando información y es donde va la paradoja. Entonces, cuando usted está dormido, está inconsciente, pero los sueños o sea, en su percepción del sueño es muy cortico, pero obviamente el lapso es del mucho. tiempo pueden ser hasta 8 horas prácticamente. Entonces eso sucede porque el cerebro tiene que estar todo el tiempo procesando información. Por eso los sueños son tan caóticos. Pero paradójicamente también los sueños o ese tipo de visiones pueden ser cosas tanto del futuro como del pasado. Por eso hay gente que dice que en sus sueños o sus visiones tienen percepción de gente que nunca han conocido o se ven en otro cuerpo. Pero no es que sean otro cuerpo, es que han visto O esa sea, tú me estás plasmación. diciendo que un día puede ser que, que esté con toda mi clase de hace 3 años y que nos estén atacando. Sí. Pero lo que sucede, no es que suceda por eso, sino porque como se repite tantas veces, o sea, mentalmente esa energía usted la va visualizando. Lo que pasa es que la gente piensa que los recuerdos y todo eso son cuadros por segundo y no es así. Todo lo que usted recibe de radiación son plasmaciones. Por eso los recuerdos son tan complicados de mantener en el cerebro. Igualmente el cerebro es muy sistemático, es muy simple. Solamente coge la información, coge lo que necesita, lo que no. O sea, él no va a coger todo el plano así como en las computadoras, no. Él solamente coge lo que usted más, o el cerebro asume que usted necesita para subsistir. Y lo más paradójico es que no solo es el ser humano, cualquier ser vivo que tenga un procesador o un cerebro hace el mismo tipo de acciones. Y si yo necesito aprobar un examen y no me lo aprendo, pues es que eso es otra cosa que yo no entiendo. Lo que sucede es que desafortunadamente a la gente no la enseñan o sea, para subsistir, sino para subsistir a otros. Entonces, lo que son la información, como se trata hoy en día en la educación, no es como antes, que la gente lo hacía por gusto, lo hacen es como por obligación. Entonces, cuando la gente no tiene ese interés, pues la información no la va a captar. Es más fácil de que la gente capte la información en redes sociales, que es algo entretenido, a que la capten en la educación, que se supone que es su formación de subsistencia. Entonces, el método que hace el cerebro es, si a usted no le interesa, él no lo capta. O sea, una persona puede estar estudiando y la información y él puede estar pensando en pajaritos o en lo que vive en las redes sociales y eso sí lo va a estar todo el tiempo recordando. En cambio, lo importante que supuestamente es para el examen, pues no lo va a hacer. Como hay gente que sí le gusta la educación y eso lo capta muy rápido. O sea, cuando a la gente le interesa algo, lo capta. Y no necesariamente usted tiene que estar educado para subsistir. Es un método que utilizan para que otros subsistan. Es muy paradójico los números como son. Pero por eso se da ese tipo de fenómenos, porque el cerebro está todo. Es que una de las cosas más complejas mentalmente es el cerebro, porque la Claro. cantidad de información que capta a nivel macro es impresionante, es milisegundos capta demasiada información. Por eso existen las ilusiones ópticas, las ilusiones de sonido, todo ese tipo de cosas, porque es tanta la información que él simplifica los procesos, entonces él tiende a... Eso funciona como una... O sea, esto, ¿se ha escuchado de la red neural? No, yo no. Bueno, Bueno, sí sé, creo que sí, o sea, me suena, pero no. Bueno, son múltiples puntos y lo que hacen es interconectarse y según eso van formando como, cuenta como las tarjetas gráficas, van formando Mm. y así hace el cerebro. La diferencia obviamente es que pues, el cerebro capta muchísima más información. Por eso a veces la gente es bastante curiosa porque dicen que las computadoras son impresionantes por lo que son capaces de hacer. Pero cuando usted analiza en realidad lo que hace el cerebro, eso sí es impresionante porque la cantidad de información es brutal. De hecho, el cerebro funciona como un procesador, pero es cuántico. Está, no está y no está, porque funciona de una forma muy brutal.
maneja muchas cosas. Entonces cuando usted mira también informática cuántica y todo eso, también es muy curioso cómo funcionan ese tipo de estímulos para poder generar ese tipo de estructuras. Es una locura. O sea, esto ya es cosa mía. Y la gente que ve cosas, que dicen que están locos, que ven gente o los esquizofrénicos o cosas así, ¿por qué Eso les puede también pasar se es esto? por culpa del cerebro. Hay dos, bueno, dos no, hay muchos factores, pero uno de los principales que se da ese tipo de cosas es la genética. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, la gente que tiene ese tipo de paranoias o genera ese tipo de recuerdos falsos es por genética. Entonces, como el cerebro está, por decirlo dañado, haga cuenta como un procesador, un computador mal funcionamiento, él genera bugs, genera errores. Obviamente los errores en los computadores es más fácil porque es binario y es más fácil de arreglar. Pero en un cerebro es muy complicado porque como ya tiene un factor extra, ese factor genera ese tipo de alusiones. Hay gente que tiene lo que hablamos, lo de las visiones, los recuerdos o las sensaciones de que pueden vivir múltiples vidas en una sola vida. O sea, ¿alguna vez vio la película Fragmentado? ¿No? Bueno, es una película de una persona que tiene un trastorno en el cual tiene múltiples personalidades. Y Ah, él, vale, vale. entonces, él se puede adecuar según como se despierte o como esté de ánimo, genera una personalidad. Puede tener hasta más de 25 personalidades. Y entonces, cuando la gente interactúa con esa persona que tiene ese tipo de fragmentación, genera que cada individuo que él genere se comporte de una manera y las demás personas eh, pueden tener, digamos, interacción independiente a cada personalidad. Entonces es brutal porque el cerebro puede generar ese tipo de multiversos siendo un solo cerebro y puede interactuar de forma independiente. O sea, el cerebro tiene la capacidad de generar esa matriz. Es que, de hecho, usted genera inconscientemente una realidad y según cómo usted se vaya desarrollando, la va interpretando y la va desarrollando. Pero hay gente que tiene la capacidad de tener múltiples personalidades y es brutal porque usted no puede saber en qué personalidad está. O sea, digamos, esa persona puede estar en múltiples lados y cada persona tiene Mm. su ideología de cómo se comporta esa persona según su conducta en ese momento, que es lo más curioso. Una locura. Y si somos energía, cuando morimos, ¿qué pasa Funciona con como esa en las energía? computadoras. Yo siempre casi lo relaciono todo con la tecnología porque es muy similar. El procesador cuando deja de procesar información, hasta ahí llega, ¿cierto? Lo mismo sucede con los seres vivos, hasta que mantenga su energía cinética interna, hasta ahí deja de existir. Lo bueno de las computadoras es que no son orgánicas, no se manejan por medio de células, entonces Mm. en teoría podrían subsistir mejor. El problema es que solo son binarias y no tienen el mismo tipo de interacción. Pero si se puede llegar a desarrollar, sí, pueden llegar a tener conductas humanas. No van a tener las mismas sensaciones, pero pueden llegar a eso. O sea, tú me estás diciendo que te mueres y te mueres. Sí, pero es que no es que sea una muerte, es lo paradójico, porque a nivel físico, o sea, a nivel Claro, mental, o sea, a nivel de percepción, o sea, mental. de percepción, sí, o sea, el cuerpo está hasta que mantenga, o sea, hasta que la persona esté inanimada. Pero a nivel físico, lo único que sucede es que la energía cinética, por eso los cuerpos están calientes, porque todavía tiene energía, y hasta que se disipe en el entorno, deja de tener su energía. Por eso hay gente que la pueden revivir, o la pueden otra vez, porque si el cuerpo todavía tiene energía y tiene esa capacidad de no estar, sí, que no se va a dañar, por decirlo así, pueden revivirlo. Pero es un lapso muy corto, es por ejemplo el cerebro, el cerebro no, se supone que no puede estar más de 5 minutos sin sangre, o si no, se daña. Por eso hay gente que hipotéticamente puede que se salve y puede quedar normal, pero lo más probable es que si pasan más de 5 minutos y vuelve a llegar sangre al cerebro, lo más probable es que ya tenga problemas a nivel neural. Y yo conozco a ¿cómo se llama? O sea, no iba a decir un paciente, no. Sí, a Un una llegada, familiar, un conocido, un conocido. un familiar que dice que se murió. O sea, no creo que me mienta a mí. Que se Lo que pasa es murió que, o sea, y... para que llegue al punto de muerte, no, no se ha muerto porque si sigue vivo es porque está vivo. Lo que sucede es que, Sí, me refiero, pero puede entre llegar en un comillas, se punto, murió pero puede y llegar él en un, estuvo como en el cielo, se supone. sí, lo que pasa es que él A las puede, puertas.
él puede llegar a un punto en el cual llegue como un estado de trance. No o sea, el trance es como entre la vida y la muerte, pero no Sí. necesariamente tiene que ser la muerte. La muerte ya es cuando definitivamente se declara ante los demás puntos de vista de que no va a seguir vivo, que no está dinámico. Pero las personas llegan a ese trance porque como no les llega sangre al cerebro o no tienen esa forma de procesar información, es increíble lo que hace el cerebro, pero él coge toda la información que puede y él todo el tiempo está procesando para mantenerlo vivo. Es algo de subsistencia. Es como, por ejemplo, ¿usted tiene recuerdos de antes de los 3 años? Sí, pero muy poco, o sea, uno o Antes dos. de los 3 años usted no puede tener recuerdos. ¿Por? Antes. Ningún ser vivo antes de 3 años, o sea, ser humano puede tener recuerdos porque lo que pasa del acto desde la concepción hasta los 3 años, lo que hace el cerebro es captar la mayor información que tiene a su alrededor para generar su subsistencia. Por eso es como un backup. Esa información el cerebro la toma en caso tal de que usted en un futuro llegue a tener algún problema, esa información él la retoma y puede subsistir. Por eso las personas cuando a veces pierden la memoria, ellos pueden tener recuerdos de palabras y todo y números, pero no pueden tener recuerdos de acciones o cosas que hayan tenido. Ellos pueden comunicarse y eso sucede por esa acción. El cerebro lo que hace de ese lapso desde que nace hasta los 3 años es captar la mayor cantidad de información posible para subsistir. Es increíble. Por eso es muy importante que un bebé cuando nace hasta los 3 años se esté en un entorno controlado y que esté bien. Por eso los niños cuando son caóticos o tienen muchos problemas es porque en ese lapso donde él coge el backup puede tener ese desarrollo de conductas, por eso puede generar violencia, caos y destrucción. Es como cuando está, por ejemplo, cuando un niño lo ponen en una, siempre desde que nace hasta los 3 años en una cuna y lo mantienen en esa burbuja, lo más probable es que él mantenga en ese estado, que no sea caótico. Pero si un niño está desde muy pequeño en la calle, en la exposición, en todo ese tipo de cosas en las cuales no va a recordar, inconscientemente él tiende a tener ese tipo de conductas y acciones. O sea, que tú no lo vas a recordar, pero tú Pero lo haces. inconscientemente el cerebro lo va a utilizar. Eso es así, porque por eso ningún cero, o sea, la mayoría usted le pregunta y antes de los 3 años dicen que no No tienes recuerdan. recuerdo. No tienen recuerdos. Pero no es culpa de ellos. De hecho, usted cuando pone un bebé o lo pone en el agua, ellos tienden a subsistir. O sea, inconscientemente el cerebro tiende a no dejarse morir. Ah, Y ellos no tienen miedo, no tienen nada. Ellos se pueden botar al vacío porque no tienen ese miedo, esa conciencia de ello. Por eso después de los 3 años es cuando se... Por eso a veces, digamos, la educación primordial no es tanto de los 5 años en adelante, sino es desde que nace hasta los 3 años. Y eso muy poca gente lo tiene en cuenta. Es muy importante ese lapso inconsciente en el cual capta esa información. Es increíble. Cómo ese pequeño lapso difiere en toda su existencia. Es brutal. Y de hecho hay gente que dice que ya muy vieja y todo, ellos pueden tener recuerdos de su infancia, pero son relativos. Por eso mismo, porque el cerebro es tan brutal que él, o sea, de cómo se nace y se desarrolla en ese pequeño lapso, puede generar todo su desarrollo mental. Por eso la psicología es tan compleja y es tan caótica, porque es que es una locura. Gracias a la energía, lo más paradójico. Pero sí, es ya. increíble lo que se puede llegar a ver en algo inexistencial. Es como la gente que ve ángeles, demonios y todas esas cosas. Es brutal. Pero eso es todo energía, ¿no? ¿Por qué no? Es que es donde da lo más paradójico. Porque resulta de que es muy curioso. ¿Usted cree en Dios? Sí, no, entre O comillas. sea, aparte, o sea, De, sea Dios, sea lo que sea, yo creo que algo sí hay, pero no hay sé. una O sea, energía, no sé ¿cierto? el qué. Hay una energía. Claro, una energía mayor, Bueno, como por ya le decirlo voy a así. explicar por qué funciona eso. ¿Usted alguna vez vio Dragon Ball? Sí, ¿Y se acuerda cuando Goku hacía la Genkidama? sí. Así funcionan esas entidades. Esa energía se plasma y por eso se siente real sin serlo. Es brutal. Tienen poder y control por ello, porque la gente los genera, los crea mentalmente. O sea, si tú me dices que yo ahora mismo me creo un Dios nuevo para mí, Sí.
él va... No, ya lo voy a explicar por O qué sea, no. no, Cuando Goku hacía la Genkidama, él no la hacía solo, ¿cierto? sí, claro, hacía con más gente. Bueno, así funciona. Si usted lo hace solo, puede que plasme algo, pero No, no es una influencia. Pero si hay múltiples personas que lo crean, sí puede influir en el entorno. Porque ya esa energía tiene la capacidad y la información para distorsionar los puntos de vista. No es real, pero la distorsión se genera porque en el entorno, como esa energía tiene esa capacidad, uy, ¿usted alguna vez jugó Bioshock? no. Bueno, es un juegazo, que otra película en el cual haga de cuenta, bueno, en el personaje ahí tiene unas pócimas y una de las pócimas es que puede generar como una especie de entidad en la cual influye sobre los enemigos. Entonces cuando usted la mandaba, el enemigo quedaba como aliado. Entonces es algo así que puede llegar a tener ese tipo de energías, pueden influenciar. O sea, no la distorsionan totalmente, pero pueden llegar a cambiar su conducta por ser un tipo de energía. Por eso mucha gente cree en dioses, en demonios y todo eso. De hecho, cuando creen también en demonios, o ya sean, o sea, cosas santas son como entidades blancas, pero si son cosas malignas son entidades negras. Eso sucede es porque las entidades blancas, como son pasivas y no son tan agresivas, son una energía leve, no hacen daño y no son ofensivas. En cambio, las entidades negativas sí ya tienden a ser negras porque captan mucha más energía y pueden distorsionar cosas. Por eso hay gente que han tenido experiencias en las cuales han visto demonios, cosas así, espectros y cosas de esas malignas y lo pueden atacar porque concentran mucha energía. Más que todo en esos sitios así como abandonados y todo eso. Es bastante curioso. Yo no sé por qué, pero cuando ven, esto es una tontería, pero cuando vengo de baño me siento como que Observado. no observado, sino que tengo que correr. O sea, que necesito llegar a la habitación lo más rápido posible. Sí, se genera esa paranoia, pero sí puede haber, o sea, Pero eso es cosa mía, ¿no? sí. Pero digamos también hay gente que digamos cuando se van a vivir a lugares o casas antiguas, por lo general hay entidades. Pueden que sean malas y pueden que no, porque es que como cuando la gente vive tanto tiempo en un lugar, puede que se quede esa energía ahí. Y también va según la creencia de la persona, si está muy arraigado y que tiene que estar en su lugar porque como los criaron de que el mundo es de ellos y todo lo que tienen es de ellos. Eso es también el problema de la educación. Entonces tienden, cuando se mueren, tienden a quedarse en esos sitios. Entonces la gente puede escuchar ruidos de puertas, de clóseres, de que están moviendo cosas. Entonces como ellos sienten de que ellos siguen viviendo en su lugar, pues tienen ese tipo de conductas. También es muy curioso cuando usted ve todo ese tipo de testimonios y cosas. De hecho, esas vainas paranormales, cuando captan radiación por medio de audios, se pueden escuchar voces o grabaciones de video, se pueden ver como plasmaciones, tanto buenas como malas. Me está entrando un malo en el cuerpo que no. Bueno, así es la energía, Energía, es que. una locura. ¿Alguna Si otra no me duda? levanto por tu culpa, que lo sepas, ¿eh? Bueno, pues más bien descanse y no se levante. Pero es que me quiero levantar, quiero vivir la mentira un poquito más. Ah, bueno, se ve que ya la Ya para conceptualizando. entenderla del todo, la mentira. Esto es muy curioso porque para uno saber la verdad toca saber toda la mentira y es mucha Claro. información, es muy paradójico. Pero vea que ya cuando uno, al principio es caótico porque uno no entiende muchas cosas y para encontrar respuestas todo apunta a la energía. Pero ya después uno se acostumbra, ya la adapta, ya no se vuelve tan caótica. Y cuando hay problemas pues uno ya dice, bueno, miro cómo parte para que el entorno me adapte y no sea tan caótico. Porque a veces los problemas no son tan caóticos como la gente piensa, son cosas sencillas. Pueden haber cosas que sí son complejas como enfermedades y eso, pero ya es más o menos entender cómo es que el organismo y su tipo de energía interna pueda procesar esa información y no ser tan caótica. Todo se suma. Hostias. Ujú. Bueno, tío, te voy a pasar porque es que no me quiero saber más porque sé un poco más y me vuelvo loco, ¿eh? Listo, chao. Feliz noche, que Chao. descanse. Bye.